Escucha bien. En este canal te traigo ciencia ficción que te hace volar la mente. Pero tú querías algo más oscuro, algo crudo. Así que creé un segundo canal totalmente nuevo, y ya está cargado con implacables historias de venganza, giros impactantes y finales tan intensos que te dejarán sin palabras. Si la emoción de la ciencia ficción te atrapa, el drama implacable de la venganza te va a volar la cabeza. El enlace está aquí mismo en pantalla y en la descripción. No esperes, entra ahora, suscríbete y adéntrate en el mundo más oscuro que me pediste crear para ti. Lo llamaron la Conquista Celestial. Un tratado para poner fin al derramamiento de sangre. 47 especies alienígenas, cada una con sus flotas, colonias y garras políticas, lo firmaron con una tinta hecha de siglos de masacre. Y en el centro de todo, se sentaba la Tierra, la última especie invitada a la mesa. Éramos los más jóvenes, los más temerarios, los más temidos. No siempre fue así. Durante un tiempo, la galaxia nos trató como a primitivos jugando con tecnología robada. Pensaron que seríamos fáciles de influenciar con promesas de comercio y asientos planetarios. Pero cada vez que nos subestimaron, regresamos más fuertes, más furiosos y más preparados para arruinarle el día a alguien. Ahora, el Consejo Galáctico ofrecía la paz. Paz real, decían. Un momento histórico para deponer las armas y unificarse. La firma del tratado tendría lugar en órbita sobre Belixar, un frondoso y antiguo mundo que, según ellos, era terreno sagrado para la diplomacia. El comandante Grady Holt no se lo tragó ni por un segundo. Había visto las grabaciones que nunca llegaron al público. Naves destrozadas sin previo aviso. Colonias mineras borradas de los mapas. Accidentes que siempre parecían ocurrir cuando la humanidad progresaba. Nos temían, no porque fuéramos más poderosos, sino porque nos negábamos a arrodillarnos. Así que, cuando llegó el mensaje, Holt no confió en las dulces palabras del consejo. No creía en una paz nacida del pánico, y desde luego no iba a entrar en territorio alienígena con los brazos abiertos. Vino armado. La UNS Blackthorne salió del hiperespacio con 5 acorazados en sus flancos. No eran escoltas, eran lobos vigilando el bosque. Holt pisó la plataforma de la delegación de Belixar con una pistola visiblemente sujeta a la cadera. Los otros capitanes hicieron lo mismo. A los alienígenas no les gustó. Un diplomático serpentino de los Corex siseó al paso de Holt. Esta es una cumbre de paz, humano. Deje sus herramientas de guerra en la puerta. Holt ni siquiera alteró el paso. Ustedes nos invitaron a su casa. Nosotros solo recordamos lo que pasó la última vez. Sabían exactamente a qué se refería. 10 años atrás, durante otra supuesta reunión de paz, 3 diplomáticos humanos fueron vaporizados en mitad de un discurso. La grabación fue borrada, el incidente negado. Ningún alienígena fue castigado, pero los humanos recuerdan, especialmente los que entierran a los muertos. Dentro de la cúpula, bajo una brillante luz estelar y altos arcos tallados por especies más antiguas que los continentes de la Tierra, Holt se plantó ante la gran cámara. A su lado, la capitana Meera Drei, de mirada fría e implacable. El coronel Rigg, una mole andante de músculo y guerra, y el contraalmirante Grant. Cada uno de ellos tenía una única misión. No firmar nada hasta que los escáneres confirmaran que los términos eran limpios, que el aire no estaba envenenado y que no se activaría ningún arma de repente. Pero la trampa ya estaba tendida. Justo cuando el alto representante del Consejo comenzaba su discurso, se emitió una señal. Holt solo la notó por una contracción en su neurocomunicador. Algo intentaba secuestrar las frecuencias de su sistema. Las líneas de texto estaban enmascaradas como actualizaciones ceremoniales, estática diplomática. Pero Holt había visto un código como ese antes. No era un mensaje. Era un interruptor de aniquilación. Abortar, susurró Holt en su micrófono. Fase 3, bloqueo total y a cargar. A su alrededor, los delegados alienígenas sonreían, con las manos cruzadas, falsas sonrisas tensas sobre dientes, mandíbulas o lo que fuera que pasara por diplomacia en sus especies. Entonces las luces se apagaron. Un segundo de silencio,
lo suficientemente largo como para hacer que un hombre sintiera el filo de la muerte. Y luego empezó el tiroteo. Vino primero desde las vigas. Rayos de plasma automatizados lloviendo donde estaban los humanos, pero Holt y su equipo ya se habían lanzado a cubierto. El contraalmirante Grant sacó 2 pistolas de su chaqueta y devolvió el fuego al dron más cercano. La capitana Drey ni siquiera se sorprendió. Activó su exotraje en un solo movimiento, levantando un generador de escudo de su espalda como si hubiera estado esperando ese momento durante años. «Esto no es paz», masculló, apretando los dientes. «No», dijo Holt, frío y tranquilo. «Es justicia disfrazada, y hemos traído la única respuesta que entienden». Golpeó con la palma de la mano una consola oculta en la plataforma de la delegación. Desde la órbita, la UNS Blackthorne recibió el código. Un segundo después, el plan de contingencia de la Tierra cobró vida. 6 barras cinéticas orbitales, cada una del tamaño de un submarino, comenzaron su descenso. La paz había muerto, pero la humanidad apenas estaba empezando. El humo se enroscaba por los techos abovedados como un ser vivo, denso y caliente, llevando el hedor de aleación chamuscada y carne asada. Gritos alienígenas resonaban en la cámara, una mezcla de confusión, traición y miedo. No miedo a la muerte en sí, miedo a los humanos. En el momento en que se disparó el primer rayo de plasma, la sala se había transformado. Ya no era un salón de diplomacia. Ahora era una caja de muerte, y la humanidad lo había visto venir. El comandante Holt se arrodilló junto al estrado agrietado, protegiéndose de otra ráfaga de fuego. No se inmutó, no gritó, solo introdujo tranquilamente las coordenadas en su HUD y gruñó por el comunicador. Enlace de objetivos confirmado. 5 segundos para el impacto. Cuidado con los escombros. Desde el cielo, la carga de la UNS Blackthorne comenzó a caer. Las llamaban Source, porque cuando impactaban, hasta los dioses sangrarían. Barras cinéticas, de tungsteno macizo, sin ojivas ni explosivos, solo masa, velocidad y la furia de toda una especie harta de mentiras. La capitana Meera Drey se agachó a su lado, arrastrando a un técnico de seguridad herido detrás de una columna medio derretida. Su voz era acerada. 10 barras. Holt negó con la cabeza. 10 habría sido misericordia. Esto es un mensaje. Levantó la vista en medio del caos justo cuando un dron le rozó el hombro con un rayo de plasma. El dolor le abrazó el bíceps, pero apretó los dientes y siguió disparando. Sin un grito, sin debilidad. La humanidad no sangraba frente a sus enemigos. No sin devolver el favor 10 veces. De repente, toda la cámara tembló. No por las armas, no por ninguna flota. La primera barra había impactado. No golpeó la cúpula diplomática. Aún no. Holt había elegido sus coordenadas con cuidado. Aterrizó en la guarnición militar de Belixar, a 5 kilómetros al sur, donde los verdaderos equipos de asalto esperaban para tomar la cumbre una vez que la humanidad estuviera desarmada. O eso pensaban. El suelo tembló como si tuviera un latido. Un rugido los barrió, ensordecedor y grave. Y segundos después, una columna de tierra, fuego y metal pulverizado se elevó hacia el cielo como un árbol demoníaco. La guarnición había desaparecido. Simplemente, ya no estaba. La onda de choque agrietó los muros de la cumbre. Los paneles se desprendieron de sus marcos. Las columnas gimieron, partiéndose bajo la presión. Los guardias alienígenas se tambalearon, perdiendo la concentración. Fue suficiente. El contraalmirante Grant emergió del flanco izquierdo con 2 escuadrones de marines acorazados, sus rifles ladrando como dioses enfurecidos. Sin gritos de guerra, sin alaridos, solo precisión limpia y brutal. Dispararon primero a los balcones superiores, eliminando las torretas automáticas y los francotiradores ocultos en la arquitectura tallada. Luego se volvieron contra cualquier cosa que no llevara un exotraje humano. Brecha confirmada, dijo Grant por el canal del escuadrón. Cámara asegurada en 90 segundos. El coronel Rigg ya estaba en movimiento. Se movía como un tanque. Su armadura, construida a medida para CQB, brutalidad en espacios cerrados.
Llevaba una escopeta cinética del calibre 12 que redujo a pulpa a 2 guardias Corex reptantes antes de que pudieran siquiera dar la voz de alarma. El tercero intentó arrastrarse con la mitad de la columna vertebral expuesta. Rig le aplastó el cráneo con la bota. ¿Dónde está el alto representante del consejo? Ladró. Quiero a ese bicho vivo. Un rápido escaneo dibujó un icono parpadeante sobre el pasillo trasero. Holt sonrió. Huyendo. Por supuesto, el cabrón había desaparecido en cuanto las cosas se pusieron feas. Probablemente pensó que escaparía en algún deslizador furtivo. Probablemente tenía un túnel de evacuación construido en el maldito suelo diplomático. Drey, flanquéalo. Rig, vienes conmigo. Holt recargó su rifle de pulso y salió corriendo tras el jefe diplomático del consejo. Sus botas aplastaban fragmentos de mármol y artefactos alienígenas aplastados que valían más que naciones enteras. No le importaba. No estaba aquí por la cultura. Estaba aquí por venganza. Al final del pasillo, las luces parpadeaban. La sangre manchaba las paredes. Uno de los guardias alienígenas, de alguna especie burócrata con cara de pájaro, estaba desplomado contra una puerta, con un agujero enorme en el pecho. Holt apartó el cuerpo de una patada y golpeó el panel. Cerrado. No importaba. Dio un paso atrás y disparó un solo tiro de su lanzador inferior. La puerta estalló hacia adentro con un chirrido de metal doblado y chispas. Dentro, el caos. El alto representante, una cosa gris marchita de 4 extremidades envuelta en túnicas ceremoniales, estaba al otro extremo, con los ojos desorbitados, el pecho agitado, y una pistola alienígena robada temblando en sus garras. Han traído la guerra a una mesa sagrada. Chilló la criatura. Lo han condenado todo. Holt levantó su arma pero no disparó. Aún no. Ustedes firmaron nuestras sentencias de muerte con una sonrisa. ¿Qué pensaban que traeríamos? ¿Flores? Rompieron el acuerdo. Nunca hubo un acuerdo. Solo una jaula. Nosotros solo trajimos cizallas. Detrás de él, Drey entró, con el rifle en alto. Su voz era plana. Se nos acerca compañía. Equipo de asalto completo desde la órbita. Cápsulas furtivas. Siguen intentándolo. Por supuesto que sí. Holt miró fijamente al alienígena, con el odio brillando en su voz. Planearon esta emboscada pensando que jugaríamos limpio. Contaron con la parte estúpida e ingenua de la humanidad. Olvidaron que también somos la especie que quemó su propia atmósfera solo para ganar una guerra. Dio un paso adelante y le arrancó el arma de sus garras. No perdonamos. No olvidamos. Y no nos arrodillamos. Luego se volvió hacia Drey. ¿La transmisión está activa? Ella asintió. En vivo en todos los sistemas. Nos están viendo. Bien. Holt miró a la lente de la cámara instalada sobre la puerta de la cámara. Estaba transmitiendo a todos los mundos principales, a cada colonia, a cada especie que pensaba que la humanidad podía ser devuelta a su caja. Que quede claro, dijo, con voz de hierro. La Tierra no vino aquí a buscar la paz. Vinimos a sobrevivir. Intentaron matarnos. Fracasaron. Levantó su pistola y, sin inmutarse, le metió una bala en el pecho al alto representante. El alienígena se arrugó, sus túnicas empapándose en lo que fuera que pasara por sangre en su especie. Un instante de silencio. Y entonces Holt se volvió de nuevo hacia Drey. Lanza los 2 últimos Sours sobre los astilleros de la capital. Confirmado. Se tocó la muñeca. Barras 3 y 4 fijadas. Impacto en 90 segundos. La UNS Blackthorne, a kilómetros de altura, ya estaba cambiando de posición. La nave de mando de último recurso de la Tierra. No estaba erizada de cañones. Asterisco era el cañón. Una sentencia de muerte flotante con un único propósito: recordar a la galaxia que la humanidad no jugaba con las mismas reglas. En su interior, las barras orbitales cayeron en picado. No apuntaban a soldados, ni a flotas, sino a la infraestructura. A la raíz. Una impactó en el astillero de la capital de Belixar, arrasando una instalación de construcción que había estado preparando una flota experimental para patrullar pacíficamente las rutas comerciales de la Tierra.
La segunda golpeó un depósito de recursos utilizado por los Tolkari, una especie que había estado financiando en secreto incursiones en puestos de avanzada humanos mientras predicaba la neutralidad. Ambos desaparecieron en fuego y gravedad. De vuelta en la cúpula de la cumbre, Holt se sentó en los escalones fracturados del trono de la cámara. Respiraba con dificultad, el brazo le ardía, pero sus ojos seguían afilados. Sabía lo que venía. Ahora la galaxia vendría a por ellos. No más sabotajes sutiles. No más facciones títeres. Esto era la guerra, abierta y salvaje. Pero por primera vez, se libraría en los términos de la Tierra. Y a Holt no le importaba en absoluto. Abrió una línea de comunicación con el comando de la flota en casa. Tratados quemados. Planes enemigos expuestos. Hemos neutralizado su cadena de mando. Una pausa. Díganle a la Tierra que esto empieza ahora. En los canales de la Tierra lo llamaron la primera sangre. La grabación del comandante Holt ejecutando al alto representante del Consejo en plena transmisión se extendió por la galaxia como un virus. Todos los diplomáticos de trastienda, todos los gobernadores planetarios y nagallas, todos los jefes de cárteles alienígenas que una vez hablaron el lenguaje de la paz con un cuchillo en la mano, ahora veían a la Tierra por lo que realmente se había convertido. Un problema que ya no podían manipular. Una bestia a la que no podían ponerle un bozal. Un fuego que no se apagaría solo porque la galaxia lo exigiera. Las estaciones de comunicación en órbita del Consejo se oscurecieron 6 horas después. Un ataque pendirecto de fragatas encubiertas de la UNS, ocultas tras la segunda luna de Belixar, frió toda su red de retransmisión diplomática. Cada mensaje alienígena exigiendo la rendición, cada amenaza, cada intento desesperado de hablarlo, fue silenciado. Y en ese silencio, la Tierra se movió. El comandante Holt no esperó órdenes. El comando de la Tierra no necesitaba enviarlas. Ahora se entendían. La correa se había roto. No más burocracia. No más negociaciones. No más suplicar por un asiento en una mesa que siempre estuvo amañada. Holt estaba en el puente de la UNS Blackthorne, contemplando el horizonte de Belixar mientras ardía. La ceniza se enroscaba en las nubes. Naves alienígenas cojeaban a través de la atmósfera, tratando de evacuar a delegados que nunca tendrían la oportunidad de traicionar a otra alma. La humanidad ya no estaba librando una guerra. Estaba borrando un error. El almirante Torne, su rostro curtido y endurecido como un casco agrietado, apareció en la pantalla central. Hemos confirmado el bloqueo orbital. Belixar está aislado. Tiene 5 horas antes de que la próxima oleada llame a la puerta. Holt asintió. Que sean 3. Nos quedamos para dejar un recuerdo. La boca de Torne se curvó ligeramente. No una sonrisa, solo aprobación. Se desconectó y Holt se volvió hacia la sala. Drey, inventario de municiones. Un 30% menos, dijo ella, con voz cortante y tranquila. Pero todavía tenemos suficiente para vaporizar una ciudad. Rigg tiene equipos de tierra barriendo los túneles. El contraalmirante Grant tomó el flanco este y ya ha repelido a 2 escuadrones de extracción. ¿Algún civil? Drey se encogió de hombros. Depende de tu definición. Todos aquí se quedaron de brazos cruzados mientras el Consejo planeaba nuestra muerte. Si tenían un alma, la vendieron hace mucho tiempo. Bien. Holt miró hacia el humo. Entonces no malgastaremos un sermón. Abajo, el coronel Rigg se movía entre las ruinas como una máquina construida para la venganza. Sus hombres barrieron habitación tras habitación en los búnkeres subterráneos, no en busca de supervivientes, sino de pruebas. Y las encontraron. Los túneles bajo la cúpula diplomática no eran solo rutas de escape. Eran depósitos de armas, bahías de contención. Cada una etiquetada bajo falsos programas de mantenimiento de la paz. Algunas contenían armas genéticas modificadas, virus diseñados para la biología humana. Otras, proyectiles de nanobots tácticos destinados a atacar implantes neuronales. Una cámara era peor. Estaba fría, revestida de cápsulas de cristal. Dentro, cuerpos humanos. Algunos parcialmente diseccionados, otros apenas respirando. Sujetos de prueba.
Prisioneros tomados de lugares de accidentes. Las mismas personas que a la Tierra le habían dicho que estaban desaparecidas debido a fallos mineros o anomalías espaciales. Rig se quedó allí mucho tiempo, con la mandíbula apretada, los dedos flexionándose sobre su rifle. Uno de los prisioneros supervivientes, un hombre mayor, con la piel pálida y llena de cicatrices, levantó la vista desde el suelo. ¿Vinieron? Graznó. Rig no respondió, solo se arrodilló y le entregó una pistola al hombre. El prisionero parpadeó, temblando. No puedo. No sé cómo usar esto. Rig se inclinó, señaló a los que hicieron esto y susurró. Aprieta. Luego se levantó y se dirigió a su comunicador. Comandante Holt, tenemos confirmación. Experimentos, armas biológicas, civiles desaparecidos. Tenía razón. Nunca se trató de paz. Esto era una ejecución lenta. Holt no dijo te lo dije. No necesitaba hacerlo. Simplemente respondió, con voz plana. Grábenlo todo. Súbanlo a todos los canales no seguros. Quiero que la galaxia vea cómo es la paz desde su punto de vista. Drey activó la transmisión. A través de cientos de miles de sistemas, la verdad comenzó a fluir. Los túneles sagrados de Belixar. Científicos alienígenas diseccionando humanos vivos. Oficiales del Consejo riéndose mientras los sujetos gritaban. El tratado de paz no había sido una trampa. Había sido el acto final. Eliminar a los humanos mientras estaban distraídos por la diplomacia. Poner fin a su expansión. Reclamar las estrellas antes de que a la Tierra le crecieran dientes demasiado afilados para ignorarlos. Pero la Tierra había traído colmillos. Y ahora el resto de la galaxia entraba en pánico. A bordo de un crucero del Consejo en el sector del borde, el regente Sari observaba las imágenes con garras temblorosas. Sus consejeros gritaban pidiendo una movilización de emergencia, represalias, exterminio. Pero el regente sabía que no era así. Esto no fue un arrebato, masculló. No, regente. Esto fue una ejecución. En algún lugar profundo del espacio del Consejo, otra especie, el colectivo Brit, comenzó a cortar inmediatamente los lazos diplomáticos con todos los mundos miembros conocidos del Consejo. Su embajador transmitió un simple mensaje: se lo advertimos. Provocaron a un oso y ahora el oso está despellejando a sus dioses. Otros comenzaron a seguir su ejemplo. Facciones que habían permanecido neutrales. Civilizaciones que habían susurrado dudas a puerta cerrada. Ahora estaban viendo la verdad. Y la Tierra la había hecho innegable. De vuelta en Belixar, Holt preparó la fase final. Evacuación total, ordenó. Sin rezagados. Quien se quede atrás sabía de lo que formaba parte. Drey enarcó una ceja. ¿Y la cúpula? Los ojos de Holt no parpadearon. Quémenla. Una hora después, cayó el último ataque orbital de la Blackthorne. No usó barras cinéticas. Usó disruptores atmosféricos, ráfagas de plasma que fracturaron el aire y convirtieron estructuras enteras en vidrio fundido. La cúpula, la cámara, los túneles, todo desapareció. Solo un cráter chamuscado donde antes vivían las mentiras. Y luego se fueron. El comando de la flota llamó a Holt y a su tripulación. La Blackthorne se desvaneció en el hiperespacio, flanqueada por los acorazados supervivientes, sin dejar nada más que cenizas. Pero la guerra no había hecho más que empezar. Una semana después, llegó la represalia. 3 flotas del Consejo, retiradas de sectores cercanos, lanzaron un asalto directo a las colonias más cercanas de la Tierra, la estación Keris y el relé lunar 9. Pensaron que los humanos entrarían en pánico, que la Tierra retiraría sus fuerzas para defender sus fronteras. Se equivocaron de nuevo, porque la Tierra ya no se defendía. Estaba cazando. La UNS Red Vulture, un crucero de misiles de espacio profundo equipado con tecnología furtiva y sistemas de interferencia alienígenas de ingeniería inversa, interceptó a la flota del Consejo antes de que llegara a Keris. Bajo el mando de la capitana Chow, no se enzarzó en un combate frontal. Sin honor, sin transmisiones. Desmanteló la flota enemiga desde dentro, secuestró su red de comunicaciones, hizo estallar las líneas de combustible en plena formación,
hackeó su navegación y redirigió 3 naves de guerra directamente al pozo gravitatorio de un sol. Cuando el Consejo finalmente se dio cuenta de lo que estaba pasando, la mitad de su flota ya no existía. El resto huyó. Regresaron cojeando al espacio del Consejo con nada más que historias de terror y armaduras rotas. Y la Tierra no solo lo celebró. Empezó a construir más Red Vultures. En los oscuros pasillos del comando de la Tierra, los líderes no celebraban. Trazaban estrategias. Ahora entendían que la guerra no tenía reglas, ni frentes, ni piedad. Era una purga. Una especie había trazado la línea, y el resto tendría que decidir en qué lado de la historia morirían. El comandante Holt lo observaba todo desde la órbita sobre la Tierra. Su nave descansaba en dique seco para reabastecerse. Las estrellas de fuera ya no parecían pacíficas. Parecían objetivos. Drey se unió a él en la cubierta de observación, con los brazos cruzados. La inteligencia dice que 3 especies más del Consejo se están preparando, movilizándose en los sectores del TAR. Holt asintió. Que lo hagan. El fuego ya está encendido. Simplemente arderán con el resto. Ella lo miró, no con preocupación, sino con respeto. ¿Piensas parar en algún momento? Él negó lentamente con la cabeza. No. No hasta que las estrellas recuerden quiénes somos. No hasta que cada tratado haya sido quemado. Las listas de muerte empezaron a aparecer 3 días después de que Belixar ardiera. Transmisiones encriptadas, sin identificador de remitente, sin origen rastreable. Solo nombres. Alienígenas, humanos, híbridos. Todos y cada uno de ellos habían participado en el tratado. Algunos eran verdugos. Otros, benefactores silenciosos, miembros del Consejo, directores ejecutivos, científicos de armamento, colaboradores, gobernadores que cerraron los ojos mientras las colonias humanas eran borradas y lo llamaron diplomacia. La Tierra dejó de fingir que hacía política. Ahora jugaba a ser Dios. Cada nombre en esas listas tenía 48 horas, y todos sabían lo que venía después. A través de las estrellas, las luces comenzaron a apagarse. El ministro de Bioguerra de los Bracken, uno de los arquitectos del virus genético diseñado para atacar el sistema respiratorio humano, fue encontrado en órbita sobre Solacar 6, desollado en su propia cápsula de escape. Sin rastro de entrada forzada, sin registros de escape, solo una frase grabada a fuego en el cristal de la ventana de la cápsula. Nosotros recordamos. 3 horas después, un señor espía del Consejo con base en la luna mercante de Valtrich fue licuado en mitad de una transmisión. Su enlace neuronal había sido secuestrado, y el bucle de retroalimentación derritió su cerebro dentro de su cráneo. El mensaje que apareció en la pantalla justo antes de que sus ojos sangraran fue aún más simple. Nosotros también. Intentaron llamar a la Tierra terroristas, fanáticos, elementos descontrolados. Pero sabían la verdad. No era un escuadrón rebelde. No era un puñado de locos. Era el sistema ahora. Una operación coordinada, sancionada por el Estado. Un consenso global firmado con sangre y acero. Cualquiera que hubiera conspirado en el lento genocidio de la humanidad pagaría. Sin importar cuánto tiempo llevara, sin importar cuán lejos huyeran. El comandante Holt estaba de vuelta en el espacio profundo, en la sala de guerra a bordo de la UNS Blackthorne. Ya no era solo un acorazado. Se había convertido en la cámara de ejecución móvil de la Tierra. A su alrededor, Drey, Rigg y Grant miraban el nuevo expediente. Un objetivo en el Trich Prime, un embajador Axian que había canalizado tecnología y datos tácticos a la flota del Consejo bajo la apariencia de programas de paz. Disfrazaba sus envíos como ayuda humanitaria, masculló Drey, negando con la cabeza. Filtró información sobre nuestra expansión en Marte al Consejo. Esos datos se usaron en la masacre de Elen. Rigg escupió. Yo estuve en Elen. A ese cabrón le van a arrancar los dientes, aunque tenga que sacárselos uno por uno. Holt revisó el perfil. Vive dentro de una fortaleza civil, rodeado de una especie desarmada, protegido por leyes de neutralidad. Grant se cruzó de brazos. ¿Y bien? Holt asintió lentamente. ¿Y bien? No iremos a lo grande. Iremos con precisión quirúrgica.
La UNS Whisper, la nueva corbeta furtiva de la Tierra, entró en la órbita de Eldridge Prime bajo el indicativo de una nave de ayuda médica. No se veían armas en los escáneres, ni identificación de amenaza, solo un hospital flotante. Otro milagro silencioso de los benévolos programas de ayuda de la Tierra. Nadie lo cuestionó. Querían creer que la humanidad se había calmado, que tal vez los arrebatos habían terminado, que tal vez el fuego se estaba apagando. Pero dentro de la Whisper, el comandante Holt se movía como una sombra. Iba vestido de civil. Sin armadura, sin insignias, solo un hombre cansado con un rostro que podía desaparecer entre la multitud. No necesitaba un equipo. Esto era personal. El embajador Axian, llamado Tebal, vivía en una aguja de cristal sobre un complejo en zona neutral. El edificio era una monstruosidad de falsa paz. Jardines colgantes, estanques de meditación. Incluso tenía sirvientes humanos, esclavos rescatados, según él, a quienes se les pagaba con monedas y refugio. Holt entró por el acceso público. Sin alarmas, sin preguntas. El portero, un viejo reptiliano mejorado cibernéticamente, asintió cortésmente. La paz sea en tu viaje, viajero, graznó. Holt no respondió. Subió en el ascensor hasta el último piso. La seguridad lo escaneó. No encontró nada amenazante. Por supuesto que no. Holt se había quitado el metal de su cuerpo hacía años. Asterisco Betuer neuronal, armas recubiertas de cerámica, cargas de microfilamentos bajo la piel. Nada saltaba en los detectores. Tebal estaba de pie junto a una ventana curva, bebiendo de una copa cristalina. Medía más de 2 metros, era semitransparente, con la postura arrogante de una criatura que nunca había tenido que luchar para sobrevivir. Supongo que está aquí para discutir las reparaciones, dijo Tebal sin volverse. Mi especie fue coaccionada para apoyar al Consejo. Confío en que la Tierra será justa. Holt sacó el cuchillo de debajo de su manga y lo hundió en la base de la columna del alienígena. Tebal jadeó, sacudiéndose hacia atrás. La hoja estaba diseñada para esto. Sin sonido, sin salpicaduras, solo dolor y parálisis. Holt se inclinó mientras el alienígena se desplomaba en el suelo. Sonreíste mientras los humanos morían en Elen. Viste las grabaciones en tus banquetes. Pagaste a mercenarios para romper nuestras líneas de suministro y lo llamaste estrategia. Tebal intentó hablar, la sangre burbujeando en su garganta. No estoy aquí para negociar, susurró Holt. Estoy aquí para recordar. Y entonces giró la hoja hasta que el alienígena dejó de moverse. Al salir, no corrió. Caminó. No sonaron alarmas. Ningún guardia sacó sus armas. Ningún civil gritó. Para cuando sus botas pisaron la cubierta del hangar de la Whisper, el video ya se había vuelto viral. Lo habían grabado todo. Un ángulo perfecto y limpio. Sin desenfoques, sin ediciones. Holt entrando en una habitación con un monstruo. Holt saliendo solo. El mensaje era claro. Ya nadie estaba a salvo. De vuelta en la Tierra, la población civil no protestó. No hubo manifestaciones por la paz, ni campañas pidiendo contención. Habían perdido demasiado durante demasiado tiempo. Padres, hijos, colonias enteras. Querían sangre, y Holt se la dio. El apoyo público alcanzó el 97% de aprobación. Surgieron sitios de crowdfunding para misiones encubiertas. Los civiles donaban tecnología, armas, incluso datos. Algunos incluso se ofrecieron como voluntarios para escuadrones de venganza. Los políticos no lo detuvieron. Lo respaldaron. La Tierra ya no formaba parte del Consejo Galáctico. Era otra cosa ahora. Algo más ágil, más cruel e imposible de manipular. El Consejo celebró una sesión de emergencia 3 semanas después. Solo asistieron 17 especies. El resto estaban demasiado asustadas para aparecer o ya estaban muertas. El orador, una cosa gelatinosa con 20 ojos y una voz desesperada, intentó mantener el orden. Debemos iniciar sanciones, bloqueos, si se permite que la humanidad continúe sin control. Una explosión desgarró la cámara del Consejo, no de un misil, sino desde dentro. Un humano. Sin armadura.
Ya nunca llevaban armadura. Solo un ex-esclavo. Uno de los humanos rescatados que el Consejo usaba como trabajadores y sirvientes. Había introducido un dispositivo de fragmentación gravitacional en su cavidad torácica, lo activó en plena sesión, destruyó el piso central de la delegación y vaporizó a 3 señores de la guerra del Consejo. Las imágenes se filtraron en minutos, con una sola línea. No somos sus mascotas. No somos su propiedad. Somos lo que nos hicieron ser. Y la galaxia comenzó a romperse. Las alianzas se resquebrajaron. Los Trisari se volvieron contra los Carex, acusándolos de retener datos sobre los ataques de la Tierra. Los Dorlan abandonaron el Consejo por completo y abrieron el comercio con la Tierra, llamándolos los únicos asesinos honestos de las estrellas. Docenas de especies menores siguieron. El viejo orden se derrumbó. Y la Tierra no celebró. Construyó. Las fábricas duplicaron la producción. Las flotas de drones se expandieron. Las divisiones de operaciones encubiertas de IA crecieron bajo el proyecto Scaround, una iniciativa en la sombra dedicada a una sola tarea: encontrar cada nombre, terminar cada lista. En un búnker bajo el comando de la Tierra, Holt estaba sentado en silencio, con la mano izquierda vendada por una herida reciente, una extracción que salió mal. Pero sus ojos estaban fijos en la pantalla. La página final de la última lista de muerte brillaba en blanco. Quedaban 5 nombres. 5 arquitectos. Los que habían diseñado el plan para el exterminio de la Tierra 20 años atrás. Hizo crujir su cuello, giró el hombro y se levantó. Terminemos con esto, masculló, y la Blackthorne se elevó de la órbita una vez más. Los 5 nombres que quedaban en la lista no eran políticos. Tampoco eran soldados. Eran peores. Eran los silenciosos, los cerebros, los cobardes del think tank que se sentaban en cámaras estériles con licores de alta gama y detallados recuentos de muertes planetarias mientras otro apretaba el gatillo. Sin gloria, sin cicatrices de batalla, solo hojas de cálculo de genocidio. La información que Holt había recuperado de los túneles de Belixar lo dejaba todo al descubierto. No fue una traición espontánea. Fue un plan, un proyecto lento y metódico diseñado durante 2 décadas. 5 arquitectos, 5 especies. Un objetivo: contener a la humanidad si era posible, erradicarla si era necesario. Y cuando la Tierra comenzó a ascender, todos habían elegido la segunda opción. Así que la Tierra tomó su propia decisión. Sin tribunales, sin juicios. Solo ejecución. La Blackthorne flotaba en la zona muerta entre el espacio Debian y la deriva de ceniza. Sin patrullas, sin tráfico de comunicaciones, solo una porción negra y fría donde la luz se negaba a permanecer. Holt estaba en la cámara de guerra, con su tripulación dispuesta ante él. Drey se apoyaba en el mapa táctico, con una expresión de acero. Rigg, con los brazos cruzados y los nudillos magullados de su última incursión. El contraalmirante Grant, con el rostro ilegible, una mano descansando cerca de su cinturón, siempre listo. Sin sonrisas, solo propósito. Hemos rastreado al primero, dijo Drey. Nombre en clave: Arquitecto 1. Nombre real: Tolan Drev, exobiólogo, jefe del programa de cumplimiento genético humano. Supervisó las pruebas del virus de colapso respiratorio. Desapareció después de Ellen. ¿Lo encontraron?, preguntó Holt. Ella asintió una vez. Nosotros no. Él nos contactó. Eso hizo que Holt se detuviera. Está en una colonia científica renegada en el sumidero de Orbin. Afirma que quiere desertar. Dice que tiene datos, planos, archivos, nombres. Quiere protección. ¿Quiere protección?, gruñó Rigg. ¿Después de lo que hizo? No, dijo Drey. Quiere la absolución. Eso era peor. Holt no respondió de inmediato. Simplemente se giró y caminó hacia el ventanal. Las estrellas de ahí fuera no brillaban. Se cernían, frías, observando. No obtendrá la absolución, dijo Holt finalmente. Obtendrá un interrogatorio, y luego será enterrado. De acuerdo, dijo Grant. El plan era simple. Deslizarse en el sumidero de Orbin bajo protocolo de silencio. Encontrar a Drev, extraer hasta el último dato que supiera,
y luego matarlo. Sin transmisiones, sin ejecución pública. Algunas personas no merecían hacerse famosas. El sumidero de Orbin era un pozo en las estrellas, una región minera abandonada llena de tormentas de polvo, viejos cascos de asteroides y matrices de comunicaciones medio muertas. Un lugar perfecto para que se escondieran los cobardes. La UNS Vigilant, una fragata de desembarco, se separó de la Blackthorne y guardó silencio a 5 clics de distancia. Drey pilotaba, Holt y Rigg se equiparon. No llevaron un ejército. Esto era personal. La estación de investigación flotaba entre 2 rocas muertas, la energía parpadeando como si suplicara que alguien la apagara. Atracaron en el puerto inferior. Anulación manual del cierre. Sin luces, sin comité de bienvenida, solo una esclusa de aire rancio que gemía como un anciano al que le piden que se levante de la cama para ir a la guerra. Dentro, el hedor era metálico. No a muerte, no a descomposición, solo a negligencia. Drey escaneó el área. Una señal biológica. Nivel del sótano. Débil. Descendieron por pasillos parpadeantes, monitores rotos, drones a medio montar. Esto no era un laboratorio. Era un cementerio tratando de recordar la ciencia. Y entonces lo encontraron. Tol Andreev, pálido, esquelético, todavía con una bata de laboratorio como si significara algo. Su cabello se había reducido a alambres, y sus ojos tenían la mirada amplia y nerviosa de un hombre que había vivido demasiado tiempo en su propia mente. Estaba conectado a una silla neural, medio fusionado con ella. Cables en su columna, tubos en sus venas. El tipo de instalación que usas cuando quieres preservar un cerebro después de que el cuerpo se rinde. Vinieron, graznó. Nadie más lo haría, dijo Holt con frialdad. Dreb se rió. Un sonido corto y húmedo. Esperaba un pelotón de fusilamiento. Lo tendrás, pero primero hablarás. Dreb asintió. Lo haré. No me queda nada que ocultar. Nunca se trató de odio, ¿saben? Fue miedo. ¿Crees que eso lo mejora? No. Dreb levantó la vista, y por primera vez, Holt lo vio. No remordimiento, no arrepentimiento. Resignación. Estaban evolucionando demasiado rápido. Más rápido de lo que los modelos predecían. Cada vez que el consejo los aplastaba, se adaptaban. Más inteligentes, más furiosos, más duros. Tosió, salpicando sangre en su barbilla. Así que nos dijeron que encontráramos una válvula de presión, algo para mantenerlos dóciles. Cuando eso falló, nos pidieron que dibujáramos el árbol de exterminio. Los puños de Holt se apretaron. Se suponía que debían morir en 3 generaciones, continuó Dreb. Ese era el plan. Eliminar gradualmente la fertilidad, colapsar las cadenas alimenticias, hacer que pareciera mala gestión y malas políticas. Desaparecerían sin una guerra. Pero no funcionó, masculló Drey. No, Dreb sonrió con amargura. Se adaptaron de nuevo, más rápido que los vectores de biodegradación. Así que cambiaron de estrategia. Holt se inclinó. ¿Quién queda? Dreb parpadeó. ¿Te refieres a cuál de los 5? Sí. Tosió con fuerza. La silla neural zumbó. Hay una bóveda. Mi núcleo de datos. Bloqueo biométrico. Tómenlo. Les dará todo. Nombres, ubicaciones, el próximo objetivo, pero prométenme. Levantó la vista, con los ojos repentinamente húmedos. Háganlos pagar. Holt lo miró fijamente durante un largo rato, luego asintió. Lo haré. Dreb se reclinó, cerró los ojos, y Holt le disparó 2 veces en el pecho. No por rabia, no por venganza, por piedad. El hombre ya estaba muerto. Simplemente ya no quería estarlo. Tomaron el núcleo, dejaron la estación ardiendo. Y para cuando regresaron a la Blackthorne, el siguiente nombre brillaba en la pantalla. Arquitecto 2. Beltry, supervisora financiera de todo el embargo económico antihumano. La que canalizó fondos, bloqueó rutas comerciales y mató de hambre a las colonias con sanciones silenciosas. Ahora vivía como una reina, escondida en una estación palaciega flotante en el espacio neutral de Toaris, rodeada de guardias, fiestas deslumbrantes,
sistemas de defensa en capas. No se escondía, se estaba burlando. La voz de Drey era de hielo. Cree que no la tocarán. Cree que la neutralidad significa seguridad. Cree mal, añadió Grant. Holt hizo crujir su cuello. Está equivocada. Llegaron durante el ciclo nocturno. 3 cápsulas de asalto de la Tierra se deslizaron más allá de los escáneres orbitales aprovechando el tráfico mercante. Simpatizantes humanos, traidores al Consejo, ayudaron a interferir los códigos de defensa. El palacio era más teatro que fortaleza, y la Tierra no había venido para el teatro. Rigg lideró al equipo de entrada a través de los túneles inferiores. Se movieron rápido, en silencio, sin alertas, sin comunicación. Para cuando los guardias se dieron cuenta de lo que estaba pasando, todo había terminado. Beltry fue arrastrada fuera de su lujosa cámara en túnicas de seda, pateando y gritando. Holt se paró sobre ella en la plataforma de aterrizaje, la luz de la luna derramándose sobre la bandera de la Tierra en su pecho. ¿Sabes quién soy? Ella le escupió. Eres escoria. Los animales que deberíamos haber exterminado hace siglos. Entonces, ¿por qué eres tú la que está encadenada? Asintió una vez. Drey disparó. Sin discurso, sin grabación, solo una muerte limpia. El mensaje ya era conocido. Ya no hay zonas seguras. No para aquellos que conspiraron contra la Tierra. Quedan 3, y están huyendo. Cada uno tiene su propio búnker, su propio pequeño ejército, sus propios escondites, defensas, rutas de escape. No importa. La Tierra ha declarado una guerra sin fin. Holt miraba las estrellas desde la cubierta de la Blackthorne, su voz baja pero inquebrantable. Pensaron que estaban matando a una especie. No sabían que estaban construyendo una. Drey se paró a su lado, con los brazos cruzados. Nos hemos convertido en lo que temían. No, dijo Holt. Nos hemos convertido en lo que merecen. La Blackthorne flotaba sobre la luna fracturada de Albarian, uno de los últimos territorios neutrales que aún operaban bajo la ilusión de la diplomacia. Abajo, nubes de ceniza se enroscaban sobre la superficie irregular como el humo de una pira funeraria. Los restos de una rebelión fallida financiada por enemigos que ya habían pagado con sus vidas. El comandante Holt estaba de pie sobre el holograma parpadeante del siguiente objetivo. Arquitecto 3. Barn Della. Especie, Corin. Ocupación, estratega de movilización civil. Crímenes, coordinación de la desestabilización interna de colonias leales a la Tierra mediante economías armadas, algoritmos de hambruna y cultos interpuestos. Estado, fugitivo. Ubicación, sin confirmar. Activo sospechoso, el protocolo Scorch. Pero fue la última línea de la ficha de datos lo que hizo que Holt apretara la mandíbula, actualmente refugiado por colaboradores humanos en Titán. Eso era nuevo. Los enemigos de la Tierra siempre habían sido alienígenas. Esto era otra cosa. Drey se inclinó sobre la consola a su lado, con voz cortante. El SIGINT lo confirma. Una facción que se hace llamar el Acuerdo de Titán está refugiando a Barn Della a cambio de armas, derechos de transporte fuera del mundo y tecnología de escudo antiorbital. ¿Por qué se aliarían con él? Masculló Rigg, con un tono cargado de asco. Ayudó a matarnos de hambre, convirtió 6 colonias en polvo. Creen que el Consejo va a regresar, dijo Grant. Creen que si besan las botas alienígenas adecuadas, sobrevivirán al fuego. Holt no dijo nada al principio. Su rostro era de piedra, frío. Entonces, ¿qué activos tenemos en Titán? Drey lo mostró al instante. Mínimos. Retiramos la mayoría de nuestras operaciones avanzadas después del incidente de Elian. Un agente infiltrado. Sin presencia de flota. El acuerdo cuenta con unos 1.200 miembros, ligeramente armados, pero atrincherados. Torres de escudo, matrices de vigilancia. Las zonas civiles están dispersas por las afueras. Grant enarcó una ceja. Se esconden detrás de su propia gente. Rigg hizo crujir sus nudillos. No importa. Holt asintió lentamente. Sin discursos, sin negociaciones, sin operaciones psicológicas. Los trataremos como el enemigo que eligieron ser.
Pulsó la línea de comando. Desvíen la Blackthorne. Titán acaba de elegir su bando. Las cápsulas de desembarco se estrellaron contra la neblina naranja de Titán como puños caídos del cielo. 5 impactos Thunderclap sacudieron el suelo de la base principal del acuerdo, dispersando a los defensores, friendo cámaras y desactivando sus rudimentarios sistemas de rastreo. El equipo de Holt entró detrás de ellos, compacto, rápido, despiadado. Al principio no hubo resistencia. El acuerdo de Titán había esperado amenazas, tal vez embargos, presión política. No habían esperado un juicio. Las tropas de choque de la UNS irrumpieron en el primer hangar como lobos sueltos en un corral de ovejas. Cada traidor con un arma fue abatido. A los que soltaron sus rifles se les pusieron bridas y se les marcó para interrogarlos. Nadie se libró. El líder del acuerdo, un exteniente de la Marina de la Tierra llamado Creel, fue capturado tratando de subir archivos fuera del mundo. Holt lo encontró en la torre de comunicaciones, con los dedos sangrando por intentar anular el bloqueo de su puerto de datos. «¿Sabías quién era?», dijo Holt en voz baja, señalando el registro de transmisión que mostraba el último contacto digital de Barndella. Creel no lo negó. «¿Crees que queríamos esto?», siseó el hombre. «La Tierra está perdiendo el control. Ya no luchan por la supervivencia. Se están convirtiendo en aquello de lo que teníamos miedo». Holt no se inmutó. «No. Estamos luchando por la justicia. Lo que pasa es que no te gustó que la justicia te incluyera a ti ahora». Se volvió hacia Rig. «Llévalo afuera». Creel gritó todo el camino hasta el paredón. La información que extrajeron de los archivos del acuerdo de Titán trazaba un camino claro. Barndella había sido trasladado días atrás, exfiltrado a un viejo cúmulo de asteroides conocido como los Anillos de la Cáscara, cerca de la expansión del Velo Negro. Sin registros de colonias oficiales, solo una cadena de puestos mineros abandonados convertidos en agujeros negros de inteligencia. Un lugar perfecto para que se escondiera una cucaracha. La Blackthorne cambió de rumbo de nuevo, adentrándose en los sistemas muertos. La furia de Holt no se enfrió. Se calcificó. Manipuló a humanos, gruñó. «Eso es diferente. Ya no solo intenta matarnos. Intenta dividirnos. Cree que si empezamos a atacarnos entre nosotros, nos olvidaremos de él», masculló Drey. «Apuesta a que seremos blandos con los nuestros», dijo Holt. «Eso se acaba ahora. Los anillos de la cáscara no eran bonitos. Asteroides unidos con cables de atraque y sistemas de energía improvisados. Estaciones rotativas que crujían como barcos encantados en aguas profundas. Sin comunicaciones, sin respuesta, solo un silencio sepulcral. La UNS Vigilant se lanzó por delante en modo sigilo. Holt, Drey y Grant entraron en el anillo más externo con un equipo de deslizamiento de gravedad cero. Rick tomó los flancos inferiores. Su dominio era la irrupción y el despeje. Se movieron por viejos pasillos construidos para mineros muertos hace mucho tiempo. Las luces parpadeaban. La gravedad fallaba. Algo en el lugar apestaba a traición. Entonces lo encontraron. Una cámara central reforzada. El tipo de lugar diseñado para sobrevivir a un terremoto estelar. Dentro, parpadeaban hologramas, mapas de la Tierra, despliegues de tropas, noticias de Titán. Y en el centro, sentado, estaba Barndella. No estaba acorazado. No estaba en pánico. Estaba esperando. «Son eficientes», dijo el alienígena con calma, sus largos dedos tamborileando el borde de su silla. «Le dije al acuerdo que vendrían». Holt levantó su rifle. «No necesito un discurso. Entonces te daré algo mejor», dijo Della. «Una elección». Eso tensó a Drey. «Está ganando tiempo». «Por supuesto que sí», sonrió Della. «Ya he activado 3 protocolos de hombre muerto. Uno en el borde de su sistema solar. Otro dentro del último anillo de satélites leales a los humanos. Y uno», se golpeó el pecho, «justo aquí. Un gatillo biométrico sincronizado con mi corazón». Holt no parpadeó. «Lanzas faroles como alguien que no entiende en qué nos hemos convertido». Della inclinó la cabeza. «Oh, lo entiendo. Ahora ustedes son el monstruo.
La cosa que nunca parpadea. La cosa que no se detiene. Ayudaste a matar de hambre a nuestros niños, dijo Holt con frialdad. Ayudaste a convencer a humanos de traicionar a los suyos. Y aún así dudas en disparar, susurró Della. Una pausa. Entonces Holt se volvió hacia Drey. Monitor de ritmo cardíaco. Ella activó su disruptor de pulso y lo apuntó directamente al pecho de Della. El arma disparó con un suave golpe. Un dardo fino como una aguja que congeló su corazón al instante. Jadeó una vez, se puso rígido y luego se desplomó hacia adelante, con los ojos muy abiertos. Sin explosión, sin código de hombre muerto, solo un cadáver. Drey sonrió. Supongo que se sobreestimó a sí mismo. Como todos ellos, dijo Holt. No subieron la grabación. No era necesario. Esto no era para la galaxia. Era para la Tierra. De vuelta en la Blackthorne, Holt revisó los informes posteriores. El acuerdo de Titán fue desmantelado. Los colaboradores, arrestados. Los activos de la facción, incautados. El núcleo de datos de Della fue desencriptado, lleno de planes de sabotaje estratégico y prototipos de guerra psicológica experimental diseñados para desestabilizar la unidad humana. Todo había sido un juego a largo plazo, un cuchillo lento, y la Tierra acababa de romper la hoja. 3 arquitectos caídos, 2 por caer. Pero el verdadero cambio era otro. Los humanos finalmente se habían vuelto contra los humanos, y lo habían pagado con sangre. Holt estaba solo en la cubierta de mando, mirando las estrellas que una vez parecieron infinitas. Ahora se veían más pequeñas, más mezquinas, no porque hubieran cambiado, sino porque la Tierra había superado el miedo. Drey se acercó, su voz baja. No somos la misma especie que éramos cuando esto empezó. Nunca lo fuimos, respondió Holt. Simplemente despertaron a la versión equivocada. Rig entró desde el ascensor, con sangre todavía en sus guantes. ¿Listos para el siguiente? Holt no respondió de inmediato. Miró los 2 últimos nombres que brillaban en su pantalla. Uno estaba escondido en las bóvedas más profundas del Consejo. El otro ya estaba dentro de la órbita de la Tierra. La última guerra no había comenzado en órbita. Había comenzado en una sala de juntas bajo luces doradas y brindis con champán en el continente más protegido de la Tierra, rodeado de hombres que nunca habían usado armadura, pero que sostenían el destino de miles de millones en sus pulcras manos. Y uno de ellos no era leal. Holt estaba en la cámara central del Comando de la Tierra, mirando los últimos registros desencriptados del núcleo de datos del Arquitecto 3. El texto se desplazaba con una simplicidad brutal. Coordenadas, mensajes cifrados, manifiestos de flota falsificados. Pero fue la última línea la que rompió algo dentro de él. Activo de 9 infiltrado en la Tierra. Estatus humano, operativo. Rig se inclinó sobre la consola, con los brazos rígidos. Esto no puede ser correcto. Lo es, dijo Holt secamente. Drey cruzó la habitación, con una tableta de datos en la mano, la mandíbula apretada. El Consejo ya no apostaba por nuestra extinción por la fuerza. Cambiaron de táctica hace años. Apostaron por la erosión. Un traidor en el centro guiando la política, bloqueando represalias, desviando cadenas de suministro, ablandando nuestra columna vertebral. Activo de 9, masculló Grant, entrando en la habitación. Es el director Damon Rohr. Holt no parpadeó. Por supuesto que lo es. Rohr era un nombre grabado en los cimientos de la supervivencia de la Tierra. Jefe de asignación estratégica, héroe del gran colapso, orquestador de la recuperación de la posguerra y asesor de confianza de todos los almirantes de la flota en órbita. Pero Rohr nunca había disparado un tiro, nunca había estado en una trinchera, ni siquiera había abandonado la seguridad de las lujosas torres de triple capa de la zona azul. Y de alguna manera, eso lo hacía perfecto para la traición. Rig golpeó la barandilla de metal con el puño. Estuvo en cada reunión de despliegue, en cada operación de represalia. Él aprobó los ataques orbitales. La voz de Drey era tensa. Y retrasó el 90% de ellos. ¿Recuerdan el retraso del bloqueo de Olit? Fue su anulación. Nos costó 2 batallones. Retrasos,
murmuró Holt. Regulaciones, sabotaje blando, siempre envuelto en burocracia y preocupaciones civiles. Se volvió hacia el equipo, con fuego en los ojos. No necesitaba disparar un tiro. Solo se aseguraba de que el arma nunca estuviera cargada. No actuaron públicamente. No para esto. Esto no era un ataque orbital o un bombardeo de drones. Era una extirpación, una guerra interna y quirúrgica. Si la Tierra descubría lo que era ROR, las consecuencias podrían fracturar la unidad que quedaba. Millones lo admiraban, confiaban en él. Holt se encargaría de la verdad. Pero primero, tenía que entregar la bala. La UNS Blackthorne regresó a la órbita de la Tierra en silencio, sin anunciarse. Holt se cambió a ropa de civil, desechando la armadura por algo menos obvio. Drey y Rigg lo siguieron de paisano. Grant permaneció a bordo de la nave, listo para lanzar un bloqueo orbital total si la misión de Holt fracasaba. Tomaron una nave de desembarco bajo el indicativo de un equipo de revisión logística. La seguridad de la zona azul apenas parpadeó. Por supuesto que no. La Blackthorne tenía autorización de alto nivel, y nadie cuestionaba la autoridad de ROR. Eso estaba a punto de cambiar. La zona azul estaba en silencio. Piedra blanca, árboles podados, acero pulido. Sin sirenas, sin hambre, sin guerra. La oficina de ROR se encontraba en la cima de la Torre 7, una catedral de cristal construida sobre mentiras. Holt había caminado por esos pasillos antes, creyendo que estaba viendo a las mentes que salvaban a la humanidad. Ahora todo lo que veía eran cobardes escondiéndose detrás de números. Entraron por la bahía del ascensor. Drey desactivó las cámaras. Rigg montó guardia fuera de la suite ejecutiva. Holt entró solo. ROR estaba sentado detrás de su escritorio, una pantalla holográfica parpadeando con cifras de logística y diagramas de flujo de población. No levantó la vista. «Comandante Holt», dijo. «De vuelta de la frontera tan pronto». Su tono era educado, cálido, incluso. Holt no respondió. ROR finalmente levantó los ojos. Y fue entonces cuando su sonrisa se resquebrajó. «Ya sabe». Holt se acercó, silencioso, mortal. «No lo sé todo», dijo con frialdad. «Aún no. Pero sé lo suficiente». ROR se reclinó, la tensión apretando su rostro por un momento antes de disimularla. «Se equivoca, comandante. Le han mentido». «No», dijo Holt. «Tú mentiste. Mientras nosotros sangrábamos en el barro, tú vendías pedazos de nosotros a los que sostenían el cuchillo». ROR suspiró. «Crees que la guerra solo se libra con armas, pero es más complicado que eso. Son negociaciones, influencia, poder, control. Yo me aseguré de que la Tierra sobreviviera. Te aseguraste de que la Tierra sufriera», gruñó Holt. «Mientras el Consejo borraba nuestras colonias, tú estabas ocupado reasignando defensas a zonas neutrales que no existían». «Nos di tiempo», dijo ROR en voz baja. «Si el Consejo pensaba que éramos manejables, si pensaban que podíamos ser domesticados, dejarían de intentar aniquilarnos. Deberían haber terminado el trabajo», espetó Holt. «Porque ahora no hay correa que nos sujete. Y tú eres la última mano que alimenta al enemigo». Levantó el arma, una pistola de balas compacta. No de plasma, no explosiva. Limpia, silenciosa. Los ojos de ROR no se inmutaron. «Me convertirás en un mártir». «No eres tan importante», dijo Holt. «Eres un cáncer que extirpamos». Disparó una vez. ROR se desplomó sobre su escritorio. Sin alarmas, sin transmisiones. Drey entró segundos después. Oficina limpia, registros borrados, sin rastro. «No lo hice por el secreto», dijo Holt. «Lo hice por nosotros». 2 días después, el informe oficial decía: el director Damon ROR falleció mientras dormía de un evento cardiovascular. Se nombró un reemplazo, uno que sabía en qué lado de la historia importaba estar ahora. Pero en foros oscuros y comunicaciones fuera de la red, los rumores se extendieron como la pólvora. Decían que Holt lo mató. Decían que ROR era un traidor. Decían que la Tierra ahora estaba limpia. La gente no se amotinó.
Lo celebró. Ahora solo quedaba un nombre. Arquitecto 5. Especie desconocida. Nombre en clave. El Guardián. Última ubicación confirmada. Una bóveda profunda del Consejo en el borde exterior. Las coordenadas desencriptadas del núcleo de Dela llevaban a un mundo clandestino ni siquiera marcado en los mapas oficiales. Solo un cúmulo de escombros alrededor de una estrella de neutrones, sellado bajo una encriptación antigua. Era donde el Consejo guardaba sus peores secretos. Y Holt iba a por ellos. No más traidores, no más vacilaciones, solo venganza afilada con la forma de una bala final. En la cubierta de la Blackthorne, Holt permanecía en silencio mientras la nave se acercaba al borde exterior. Drey se movió a su lado, tranquila como siempre. ¿Listo para el último viaje? No, dijo Holt. Pero vamos de todos modos. Rigg entró en la sala de guerra, ya con sangre en la manga. Acabo de recibir noticias. 5 naves de la Tierra interceptaron a un equipo de reconocimiento del Consejo que intentaba llegar primero a la bóveda. Saben que vamos, masculló Drey. Que lo sepan, dijo Holt. No vamos a pedir permiso. Las coordenadas los llevaron a un cementerio. El borde exterior no estaba en ningún mapa. No era un planeta ni siquiera un sistema. Era un recuerdo olvidado a propósito. Una estrella de neutrones pulsando como el lento latido de un dios moribundo. Y a su alrededor, fragmentos de guerras fallidas y mundos muertos flotaban como una niebla metálica. Cascos quemados, anillos rotos, huesos congelados en el vacío negro. Sin patrullas, sin transmisiones, sin advertencias, solo el profundo y sordo silencio de algo que esperaba ser descubierto. La UNS Blackthorne mantuvo su posición fuera del anillo de escombros. Holt estaba en la cubierta de mando, con el casco sujeto al cinturón, la voz sombría. «Es aquí», dijo en voz baja. «La bóveda está dentro de ese campo de escombros. Designación del Consejo, murmullo 9». La voz de Grant llegó por el altavoz. «Hemos confirmado una única fuente de señal. Baja potencia, muy por debajo de la superficie. Las capas de codificación sugieren una base en el núcleo planetario, enterrada para sobrevivir a un impacto directo o al colapso estelar. También hemos confirmado señales de vida», añadió Drey. «Solo una. Misma ubicación». Rigg gruñó. «Es él. El Guardián. El último arquitecto. La mente detrás de los códigos del virus, el teórico original de la contención de la humanidad, el que lo empezó todo y desapareció antes de que se disparara el primer tiro. Sin identificador de especie, sin imagen, solo un nombre en clave transmitido a través de mensajes interceptados del Consejo como un fantasma. Y ahora ya no se escondía. Estaba esperando. Holt se equipó lentamente, encajando cada placa magnética en su lugar, los guantes sin dedos apretándose sobre manos llenas de cicatrices. Había luchado en trincheras de barro y en cubiertas orbitales. Pero esto no era solo otra misión. Este era el final que le había prometido a los muertos. Y la Tierra no concedía piedad. La lanzadera atravesó el campo de escombros como una daga a través del óxido. Fragmentos de cascos antiguos chirriaron contra el escudo. Las advertencias automáticas zumbaron, pero no hubo intercepciones. La bóveda negra no se protegía con armas. No lo necesitaba. La idea era simple: esconderse donde ninguna especie cuerda iría. Pero la humanidad había abandonado la cordura hacía mucho tiempo. Aterrizaron en una roca muerta que orbitaba la estrella de neutrones, la única con una débil firma de energía. Los escaneos subterráneos confirmaron la presencia de la bóveda, enterrada a 15 kilómetros de profundidad, encerrada en una aleación a prueba de radiación y recubierta de materiales furtivos. Holt lideró él mismo al equipo de descenso. Drey a su lado, Rigg en la punta, 6 marines detrás. Armas listas, visores oscuros. Sin luces, sin comunicaciones, solo botas de gravedad y tensión. Abrieron una brecha en la capa exterior con un cortador de riel comprimido. Lo que siguió fue un descenso al infierno. Los pasillos se retorcían como venas a través de la roca. Las paredes pulsaban con una vieja tecnología de escudos alimentada por un núcleo que aún latía. Sin señales de vida, sin trampas,
sin resistencia. Y luego una puerta. Una puerta de bóveda de 10 metros de altura, sin manijas, solo una cara de aleación en blanco. Pero en el momento en que Holt dio un paso adelante, se abrió. Por invitación. La cámara del otro lado era estéril, circular, blanca. Y en su centro se sentaba una única figura, alta, delgada, humanoide, pero envuelta en un traje de interfaz ceñido que brillaba con pulsos de datos. No era alienígena, no era del todo humano. Algo intermedio. Sin guardias, sin defensas, solo una silla y una voz. Me preguntaba cuánto tardarían. Holt no levantó su arma. Aún no. Dio un paso adelante, con los ojos fríos. Tú eres el guardián. La figura asintió lentamente. Así me llamaban. Pero nunca fui un carcelero. Fui el arquitecto de la contención, no del castigo. De la prevención. Drey se movió detrás de Holt. Arma apuntada. ¿La prevención de qué? El guardián levantó la vista, y por primera vez vieron su rostro. Humano, más viejo que cualquiera de ellos. La piel arrugada por la gravedad artificial y la manipulación de la edad, los ojos agudos pero vacíos. ¿Tú? La voz de Rig era de hielo. Es uno de los nuestros. No, respondió el guardián con calma. Yo fui antes que ustedes. Colono de primera generación, pre-expansión. Vi en que se convirtió la humanidad después de que nos lanzamos a las estrellas. Las guerras, los planetas calcinados. Vi el patrón. Se levantó, lento y deliberado. Ustedes no conquistan planetas. Los consumen. Más rápido que cualquier especie. Más violentamente que los carcasas de guerra de los Carex. Vi a la Tierra evolucionar en algo imparable. Hice los cálculos, las simulaciones, el mapeo psicológico. Se acercó, casi con reverencia. Nunca se iban a integrar con la galaxia. Se la iban a devorar. Así que intentaste matarnos, dijo Holt secamente. Intenté proteger el futuro. Le diste la espalda a tu propia especie, gruñó Rig. Mientras los niños morían de hambre en las colonias de Marte porque cortaste las cadenas de suministro. El guardián no se inmutó. Porque sabía lo que venía. Ganaron. Esa es la prueba. Se convirtieron en todo lo que temía. No se unificaron. Tomaron represalias. Borraron. Holt lo miró fijamente. Luego desenfundó su arma. Tienes razón en una cosa, dijo. No nos unificamos con monstruos. Los eliminamos. Pero el guardián no buscó un arma. Simplemente señaló la pared de la cámara, donde un nuevo panel comenzaba a brillar. Puedes matarme, dijo. Pero ese panel controla el protocolo ECO. Un sistema de seguridad. Una señal codificada para borrar la firma genética de la humanidad de todos los registros de archivo conocidos en la galaxia. No solo la muerte. El borrado. El futuro no los recordará. La biomapeo los ignorará. Desaparecerán. La voz de Drey rompió el silencio. ¿Matarías a toda tu especie por eso? La voz del guardián no se alteró. Acabaría con un virus antes de que se propague. Holt no dijo nada. Pasó junto al guardián y se paró frente a la consola. Líneas de código parpadeaban. Un solo botón destellaba. Activar. Y junto a él, otro, purgar. Sin contraseñas, solo una elección. Vinieron hasta aquí, dijo el guardián, con un matiz de orgullo en la voz, para demostrar que me equivocaba. Ahora demuéstrenlo. Rig dio un paso adelante, con el arma lista. Acabemos con esto ya. Holt levantó una mano y presionó purgar. Toda la bóveda se estremeció. El protocolo ECO se desintegró, cada bit de datos quemándose en una tormenta visual de código moribundo. Pulsos rojos destellaron. Las copias de seguridad detonaron en las paredes. Incluso el guardián pareció atónito. ¿Tú? ¿No te lo quedas? No, dijo Holt con frialdad. No borramos a nuestros enemigos. Los enterramos. Luego se giró, levantó su pistola y disparó. El guardián se desplomó de un solo tiro. Sin gloria, sin últimas palabras, solo juicio. La Blackthorne destruyó la bóveda desde la órbita. Sin transmisiones, sin discursos,
sin proclamas. Solo un destello y silencio. La guerra había terminado, pero la Tierra no celebró. Se preparó. Porque aunque los arquitectos estuvieran muertos, la galaxia seguía observando, seguía preguntándose, seguía temiendo. Y a la Tierra le gustaba así. De vuelta en la Tierra, Holt estaba solo en la cima de una aguja en ruinas con vistas al borde de la ciudad. Las estrellas de arriba parecían más pequeñas ahora, no porque hubieran cambiado, sino porque la humanidad se había alzado para encontrarlas. Drey se paró a su lado. ¿Volverán? Sí, dijo Holt. Pero la próxima vez no vendrán a buscar la paz. Vendrán a suplicar. ¿Y qué les daremos? Él no sonrió. No habló. Simplemente se dio la vuelta y caminó de regreso a la oscuridad, dejando solo una verdad detrás. La humanidad había sobrevivido a la trampa. Ahora era dueña de la jaula.